Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 102. Sobre el paraíso, lugar del hombre. Ahora hay que tratar lo referente al paraíso como lugar del hombre. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. 1. ¿El paraíso, eso no es un lugar corpóreo? 2. ¿Eso no es un lugar adecuado para ser habitado por el hombre? 3. ¿Para qué fue puesto el hombre en el paraíso? 4. ¿Debió o no debió ser hecho en el paraíso? Artículo 1. El paraíso, ¿eso no es un lugar corpóreo? Objeciones por las que parece que el paraíso no es un lugar corpóreo. Dice Veda, el paraíso llega hasta el círculo lunar, pero ningún lugar terreno puede ser así, ya porque iría contra la naturaleza de la Tierra el que se elevase tanto, ya porque bajo la esfera lunar está la región de fuego, que consumiría la Tierra. Por lo tanto, el paraíso no es un lugar corpóreo. Más aún, la Escritura, en Génesis 2:10, menciona los 4 ríos que nacen en el paraíso. Los ríos que allí se mencionan, tienen su origen en otras regiones, como aparece también indicado por el filósofo en el libro Meteor. Por lo tanto, el paraíso no es un lugar corpóreo. Todavía más, algunos exploraron minuciosamente todos los lugares de la tierra habitable, y, sin embargo, no mencionan para nada un lugar llamado paraíso. Por lo tanto, no parece que sea un lugar corpóreo. Y también, en Génesis 2:9 se nos describe como en el paraíso estaba el árbol de la vida, pero el árbol de la vida es algo espiritual, pues se dice en Proverbios 3:18, a propósito de la sabiduría, es árbol de vida para quien la alcanza. Por lo tanto, el paraíso no es un lugar corpóreo, sino espiritual. Por último, si el paraíso es un lugar corporal, es necesario que los árboles del paraíso también lo sean, pero parece que no es así, ya que los árboles corpóreos fueron producidos el tercer día, y, tal como se lee en Génesis 2:8-9, los árboles del paraíso fueron plantados después de la obra de los 6 días. Por lo tanto, el paraíso no es un lugar corpóreo. En cambio está lo que dice Agustín. Hay 3 opiniones bastante extendidas sobre el paraíso. Una, sostenida por aquellos que solo quieren entender el paraíso como algo corporal. Otra, por aquellos que solo lo quieren entender como algo espiritual. La tercera, y es la que más me agrada, la sostienen aquellos que lo toman en ambos sentidos. Solución. Hay que decir, escribe Agustín, las cosas que pueden ayudar a un conocimiento espiritual del paraíso, sean bienvenidas, pero siempre que creamos que es cierta aquella historia que nos cuenta fielmente lo que pasó en realidad, lo que la Escritura cuenta del paraíso, lo hace como narración histórica, aquellas cosas que la Escritura nos transmite de esta forma, hay que admitir un fundamento histórico real, al que se le pueden añadir comentarios espirituales. Por lo tanto, el paraíso, tal como escribe Isidoro en el libro Etimol, es un lugar situado en las regiones del Oriente y cuya palabra griega equivale en latín a huerto. Correctamente es colocado en el Oriente, ya que hay que asignarle el lugar más digno de la tierra, pues, según el filósofo, el Oriente está a la derecha del cielo, y la derecha tiene más dignidad que la izquierda. Por lo tanto, fue conveniente que el paraíso terrenal fuera situado por Dios en Oriente. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, si lo dicho por Veda se toma tal como suena, no es verdadero. Sin embargo, puede decirse que llega hasta la esfera lunar por cierta semejanza con lo agradable de aquel lugar, porque allí, como dice Isidoro, hay equilibrio permanente del aire, pareciéndose, de este modo, a los cuerpos celestes, en los que no hay altibajos. Sin embargo, si se hace una mención especial de la esfera lunar, se debe a que es el extremo del mundo celeste más cercano a nosotros, y, también, a que la luna es el cuerpo celeste más parecido a la Tierra, puesto que tiene ciertas tinieblas nebulosas, que recuerdan la oscuridad. Algunos dicen que el paraíso llegaba hasta la esfera lunar, esto es, hasta la capa divisoria del aire, en donde se producen los vientos y las lluvias, porque a la luna se le asigna el poder de la evaporación. De ser así,
aquel lugar no sería adecuado ni habitable, bien por su intemperie, bien por no ser idóneo para el hombre, como lo es el aire más cercano a nosotros. A la segunda hay que decir, como dice Agustín, puesto que el lugar del paraíso es ya tan distante al conocimiento humano, hay que admitir que los ríos, cuyas fuentes desconocemos, se filtran bajo la tierra y, recorriendo largas distancias, surgen en otros lugares lejanos, que esto sucede con algunas aguas, ¿quién lo ignora? A la tercera hay que decir, aquel lugar nos es inaccesible debido quizás a los montes, o mares, o regiones muy calurosas que no pueden ser atravesadas. Por eso, los geógrafos no mencionaron este lugar. A la cuarta hay que decir, el árbol de la vida es un árbol material, llamado así por su virtud de conservar la vida, como dijimos. Sin embargo, también tenía un sentido espiritual, como la piedra del desierto fue algo material, y, sin embargo, significó a Cristo. Igualmente, el árbol de la ciencia del bien y del mal fue un árbol material, llamado así por algo que iba a suceder, pues el hombre, después de comer de aquel árbol, en el castigo que se le impuso aprendió a distinguir entre el bien de la obediencia y el mal de la infidelidad. Sin embargo, y como dicen algunos, también podía significar el libre albedrío. A la quinta hay que decir, según Agustín, en el tercer día fueron producidas las plantas, no en acto, sino seminalmente, pero después de la obra de los 6 días, fueron producidas en acto, tanto las del paraíso como las demás, siguiendo a otros santos. Es necesario decir que todas las plantas fueron producidas en acto en el tercer día. También hay que incluir ahí los árboles del paraíso. El hecho de que se vuelva a hablar de la plantación de los árboles del paraíso más tarde, hay que entenderlo como una recapitulación de todo lo dicho. Por eso, nuestro texto dice, desde el principio, el Señor Dios había plantado el paraíso del gozo. Artículo 2. ¿El paraíso fue o no fue un lugar adecuado para ser habitado por el hombre? Objeciones por las que parece que el paraíso no fue un lugar adecuado para ser habitado por el hombre. El hombre y el ángel están ordenados a la bienaventuranza de manera semejante, pero el ángel, desde el mismo instante de su creación, fue colocado en el lugar de los bienaventurados, esto es, en el cielo empíreo. Por lo tanto, también allí debió situarse el lugar para la vida del hombre. Más aún, si al hombre hay que darle algún lugar, o será en razón del alma o en razón del cuerpo. Si del alma se le debe el cielo, pues allí parece tener su morada natural, ya que todos lo desean. Si del cuerpo, no se le debe un lugar distinto del de los animales. Por lo tanto, de ninguna manera el paraíso fue el lugar adecuado para la vida del hombre. Todavía más, un lugar en el que nada hay, es inútil. Pero después del pecado, el paraíso ya no es el lugar para la vida del hombre. Por lo tanto, si fuera un lugar apto para vivir los hombres, parece que Dios lo estableció inútilmente. Por último, el hombre, por tener una complexión templada, necesita un lugar templado. Pero el paraíso no era un lugar templado, pues se dice que se encontraba bajo el círculo del equinoccio, lugar muy cálido, ya que 2 veces al año el sol pasa sobre las cabezas de sus habitantes. Por lo tanto, el paraíso no es un lugar apto para la vida humana. En cambio está lo que dice el Damasceno sobre el paraíso, es una región divina, y digna morada de aquel que fue creado a imagen de Dios. Solución. Hay que decir, como dijimos anteriormente, el hombre era incorruptible e inmortal, no porque su cuerpo tuviera la incorruptibilidad como algo connatural, sino como una cierta fuerza infundida en el alma para preservar el cuerpo de la corrupción. En el cuerpo, la corrupción puede deberse a algo interior y a algo exterior. Interiormente, porque se va secando, o por vejez, como dijimos anteriormente. A este tipo de corrupción el primer hombre podía hacer frente alimentándose. Entre lo que corrompe externamente, el primer lugar lo ocupa un ambiente destemplado. A esta corrupción se le hace frente con un buen clima. En el paraíso se encontraban ambas cosas, porque, como dice el Damasceno, se trata de un lugar cuyo clima es templado y suave, el aire es puro, además, repleto siempre de plantas y cubierto de flores. Por lo tanto,
Es evidente que el paraíso es un lugar apto para la vida del hombre en el primer estado de inmortalidad. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el cielo empíreo es el supremo lugar corpóreo, fuera de todo cambio. Con respecto a lo primero, es un lugar conveniente a los ángeles, porque, como dice Agustín, Dios gobierna las criaturas corporales por las espirituales. Por eso era conveniente que la naturaleza espiritual fuera colocada, como presidiéndola, sobre la corporal. Con respecto a lo segundo, le conviene también al estado de bienaventuranza, que tiene suma estabilidad. Así pues, el lugar de la bienaventuranza se adapta a la naturaleza angélica, por eso fue creada allí. Sin embargo, no se adapta al hombre en su naturaleza, ya que no le corresponde gobernar todo lo creado, sino que solo le correspondería en razón de la bienaventuranza. Por eso no fue colocado desde el principio en el cielo empíreo, sino que aquel era el lugar donde iba a concedérsele la bienaventuranza final. A la segunda hay que decir, es irrisorio asignar un lugar corpóreo al alma, aunque, por cierta congruencia, a los seres incorpóreos se les asignan unos determinados lugares. Por lo tanto, el paraíso terrenal era el lugar apropiado para el hombre en lo que se refiere a su alma y a su cuerpo, ya que en el alma estaba la fuerza de la incorrupción corporal. Esto no se aplicaba a los demás animales. Así, el Damasceno dice, en el paraíso no habitaba ningún animal irracional. Si bien, y por cierta concesión divina, fueron llevados los animales ante Adán, y la serpiente también llegó por las artimañas del diablo. A la tercera hay que decir, que allí no haya hombres viviendo después del pecado, no permite hablar de la inutilidad de su creación, como tampoco fue superfluo el atributo de la inmortalidad que no se iba a conservar. Más bien lo que queda al descubierto es la bondad de Dios para con el hombre y cuánto el hombre perdió pecando. No obstante, se dice 19 que ahora Enoc y Elías habitan en el paraíso. A la cuarta hay que decir, quienes sostienen que el paraíso se encuentra bajo el círculo equinoccial, piensan que se trata de un lugar muy templado, debido a la constante igualdad de los días y de las noches. Además, porque el sol nunca se aleja demasiado de allí como para dejar paso al frío, ni tampoco hay un excesivo calor, como dicen, ya que, aunque el sol pasa sobre sus cabezas, empero, no dura mucho tiempo. Sin embargo, Aristóteles, en el libro Meteor, dice expresamente que aquella región no es habitable a causa del calor. Esto parece lo más probable, porque aquellas tierras sobre las que nunca pasa el sol perpendicularmente, son excesivamente calurosas por la simple proximidad del sol. Sea como sea, es cierto que el paraíso debió de estar situado en un lugar muy templado, bien sea en el equinoccio, bien sea en cualquier otra parte. Artículo 3. ¿El hombre fue o no fue puesto en el paraíso para que lo trabajara y custodiara? Objeciones por las que parece que el hombre no fue puesto en el paraíso para que lo trabajara y lo custodiara. Lo que fue impuesto como pena del pecado, en el paraíso y en estado de inocencia no existía, pero el trabajar la tierra fue algo que se introdujo como pena por el pecado, según se dice en Génesis 3:17. Por lo tanto, el hombre no fue puesto en el paraíso para trabajar, más aún, no hay necesidad de guardar aquello donde no hay temor a invasor violento, pero en el paraíso no había ningún temor a invasor violento, por lo tanto, no era necesario vigilar el paraíso. Todavía más, si el hombre fue puesto en el paraíso para que lo trabajara y lo custodiara, parece que hay que deducir que el hombre fue creado para el paraíso, y no al revés. Parece que esto último es falso. Por lo tanto, el hombre no fue puesto en el paraíso para que lo trabajara y lo custodiara. En cambio está lo que se dice en Génesis 2:15, tomó el Señor Dios al hombre y lo puso en el paraíso del gozo para que lo trabajara y lo custodiara. Solución. Hay que decir, como dice Agustín. Este texto del Génesis puede ser entendido de dos maneras. La primera, que Dios puso al hombre para que Dios mismo trabajara y guardara al hombre, trabajarle para la justificación, de la que, si se aparta, queda a oscuras como se oscurece el aire cuando desaparece la luz. Guardarle significaría preservarle de toda corrupción y de todo mal. La segunda,
que el hombre trabajara y custodiara el paraíso, pero esto no sería penoso como lo es después de aquel pecado, sino que sería agradable para ejercitar una capacidad natural. La custodia no sería contra invasores violentos, sino contra la tentación al pecado, que le robaría el paraíso. Todo esto redundaba en bien del hombre. Así, el paraíso estaba ordenado al bien del hombre, no al revés. Respuesta a las objeciones. Está incluida en lo dicho. Artículo 4. ¿El hombre fue o no fue hecho en el paraíso? Objeciones por las que parece que el hombre fue hecho en el paraíso. El ángel fue creado en su lugar propio, esto es, el cielo empíreo, pero el paraíso fue un lugar apto para la vida humana antes del pecado. Por lo tanto, parece que el hombre debió ser creado en el paraíso. Más aún, los animales viven en el ambiente en el que son producidos, como los peces en el agua, y los herbívoros en la tierra. El hombre hubiera perdurado en el paraíso, como se dijo. Por lo tanto, debió ser creado en el paraíso. Todavía más, la mujer fue hecha en el paraíso, pero el hombre es superior a la mujer. Por lo tanto, con mayor motivo el hombre debió ser hecho en el paraíso. En cambio está lo que se dice en Génesis 2:15, tomó Dios al hombre y lo puso en el paraíso. Solución. Hay que decir, el paraíso fue un lugar apto para la vida humana en aquel primer estado de incorruptibilidad. La incorruptibilidad no era algo natural al hombre, sino un don sobrenatural de Dios. Por lo tanto, para que no se atribuyera a la naturaleza humana, sino a la gracia de Dios, Dios hizo al hombre fuera del paraíso, después lo puso en el paraíso para que habitara allí todo el tiempo de la vida física, y luego, cuando alcanzara la vida espiritual, trasladarlo al cielo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el cielo empíreo es el lugar apto para los ángeles, incluso en lo que se refiere a su naturaleza, por eso fueron creados allí. A la segunda hay que decir, puede responderse lo mismo, pues aquellos lugares son aptos para los animales en cuanto a su naturaleza. A la tercera hay que decir, la mujer fue hecha en el paraíso no por su dignidad, sino por la dignidad del principio del que había de ser formado su cuerpo, porque de modo semejante también los hijos habrían nacido en el paraíso en el que habían sido puestos los padres.